Del 19 al 23 de junio, en La Albarrada, Chiapas, un grupo de cineastas de comunidades indígenas se reunieron en la residencia Camp, organizada por el IMCINE, para hablar de sus películas y compartir experiencias para contar mejor sus historias. La residencia Camp debe verse como un hito en la historia de nuestro cine, pues por fin incluye a una porción de la población antes relegada, quienes empiezan a desarrollar películas donde se reflejan a sí mismos. Pero este cine no surgió por generación espontánea. Hay una historia que se remonta por lo menos hacia los años 80. Intentos, grupos, miradas que nos acercan a este momento. Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, recupera parte del pasado de un cine que ahora vive su mejor momento. También platicamos con algunos proyectos del ECAMC en etapas de postproducción, su relación con asesores que les ayudan a terminar esas películas que ya queremos ver en las pantallas. ¡Comenzamos! A mediados de los años 80, Luis Lupone, estudiante del CUEC, ahora ENAC, trabajaba como asistente de cámara en el entonces Instituto Nacional Indigenista, INI. Eran los tiempos del cine etnográfico, que intentaba preservar costumbres e identidades de las comunidades indígenas, aunque no siempre lo hacían con las mejores herramientas. Entre filmaciones desordenadas, sin preparación ni traducción de la lengua de las comunidades, Luis Lupone se preguntó ¿qué pasaría si les compartieran las cámaras a las mismas personas de las comunidades para que ellos decidieran qué contar? En el otoño de 1985 ocurrió el primer taller de cine indígena en San Mateo del Mar, Oaxaca, proyecto del que emanan 3 películas creadas por las mujeres tejedoras Icots, Una boda antigua, Teatmonteoc, el cuento del dios del rayo, y la vida de una familia Icots. Se escogió Oaxaca porque es el estado donde más comunidades indígenas hay del país, ¿no? Me di cuenta que, iba a haber una gran diversidad de comunidades que iban a estar exponiendo sus artesanías y vendiéndolas. Estoy hablando que todo en 84, ahorita ya es como muy común, digamos, ¿no? Por muchas instituciones, etcétera. Por 84 no existía esto, digamos, ¿no? Era una primera gran feria de artesanos indígenas vendiendo directamente. Y entonces me di cuenta que era una gran oportunidad de empezar a hacer una investigación mínimas en la misma feria de todos los tejedores que había y artesanos que había en esa feria. Las mujeres guaves, en sus servilletas, en sus manteles, en sus bordados, son las únicas que contaban historias, pequeñas historias bordadas, ¿no? Y que eran de alguna manera fotografías de su entorno. Cualquier bordado de ellas te platican cómo es, qué es lo que este es mi pueblo, estos son las casitas, este es el mar, estos son los pescadores, de esto vivimos, aquí está una gente bordando, etcétera. Todo en miniatura y con una escala, digamos, una escala narrativa y privilegiando, digamos, en la narración primero la casa, como si fuera realmente un storyboard, digamos, de guión, digamos. Entonces dije, no, pues el cine es de aquí, es de estos Icots. El cine es de los Icots, o sea, tienen una mentalidad cinematográfica. En su propia concepción artesanal hay una mentalidad ya cinematográfica, digamos, ¿no? Pues resulta que lo que hacen es una vuelta de tuerca digamos, un salto cualitativo muy fuerte, que es el hacer ficción-reconstrucción, ¿no? Que es un género muy complicado, digamos, dentro del cine, ¿no? Porque primero es una capacidad de observación de la realidad, como para el documental, y después hay que ficcionarlo con una reconstrucción de esa realidad, ¿no? Entonces dieron esa gran sorpresa para mí, digamos, de hacer una puesta en escena ficcionada de una realidad, con una reconstrucción de una realidad, ¿no? La experiencia del primer taller de cine indígena
fue relevante para la ya creciente lucha de los pueblos originarios por conseguir una autorrepresentación digna, misma que empezó a gestarse a inicios de los 80. Décadas después, proyectos como el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, ECAMC, hacen eco de esta necesidad. Mónica Luna Sayos, directora de Vinculación Regional y Comunitaria del IMCINE, es consciente de esta obligación institucional de dar espacio a las nuevas voces. Pero fundamentalmente, pues aceptar lo que es evidente, la diversidad cultural de este país requiere la atención debida, y eso es lo que hicimos, atender a las voces que, como dices, habían tenido ciertas oportunidades formativas, sobre todo en el sur del país, porque el CCC con Patas y Ambulante Más Allá hicieron un enorme trabajo y hermoso trabajo que reconocemos, con otras también experiencias, pero no estuvieron en el norte. Y como estamos aquí en el norte, tenemos ciertos reclamos en ese sentido, y tal vez estos esfuerzos no se ven hoy limitados, ¿no? Vemos que en el norte hay poca producción comparado con el sur. El sur, Chiapas, Oaxaca, tienen una enorme producción. Hay una comunidad cada día más fortalecida de creadores tzotziles, zapotecos, chatinos, en fin, mayas, que están caminando muy fuerte y cada día más apropiados de su lenguaje cinematográfico, y en el norte todavía estamos caminando a pasos un poco más lentos. Nos faltan películas de las comunidades étnicas de Chihuahua, de Durango, en fin, de tantas en el norte. Es una tarea que seguimos insistiendo en que detone, de que ayude a estas voces a poder tener el lugar que les corresponde. ¿Por qué es importante la autorrepresentación audiovisual de las comunidades? Es parte de un largo debate que en estos momentos ha cobrado total pertinencia. Afra Citlali Mejía, documentalista y académica, participante de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos y de los Documentalistas Mexicanos en Red, comenta sobre las transformaciones de las miradas institucionales o paternalistas hacia los grupos originarios del país. Pues una de las cosas que yo he estado trabajando mucho justamente es esto que mencionas, como el tema del derecho a la autorrepresentación, ¿no? O sea, los indígenas no quiere decir que han estado fuera del cine, no están fuera, han estado presentes, han sido parte como de todos estos personajes prototípicos de la historia del cine, sobre todo en el siglo XX, ¿no? O sea, estaba la abuela, el ranchero, el indio, ¿no? O sea, con toda esa carga despectiva, ¿no? Que solíamos utilizar como en este tipo de personajes, que no quiere decir que hayan estado excluidos de la cinematografía. El problema es que estuvieron construidos desde miradas que nunca les preguntaron a ellos, ¿no? Desde directores, productores e incluso actores, ¿no? Que no eran indígenas y que no solamente folclorizaban este imaginario de nuestro pasado, porque además siempre los colocamos como el pasado de un México antiguo que hay que dejar atrás para ir hacia adelante, hacia la modernidad, y nunca les preguntamos como personas de nuestro mundo contemporáneo de qué les interesa, de qué quieren hablar, qué se están preguntando, ¿no? E incluso como con actores pues que no tenían ni siquiera rasgos indígenas, ¿no? Blancos directamente, ¿no? O sea, pensemos en personajes como Tizoc, actuado por Pedro Infante, ¿no? O como María Candelaria, ¿no? Por Dolores del Río, ¿no? Que estos personajes que, pues por un lado, como te digo, generan una estigmatización de nuestros propios pueblos indígenas, de nuestro propio país, de quiénes somos como un pueblo diverso, pero también llegan a estigmatizar, incluso a generar como estrategias de blanqueamiento, ¿no? Como esta manera de mostrarlos bonitos, ¿no? Para que veamos como esta idea de como medio idílica de un México indígena puro y pues irreal, ¿no? Mientras tanto, en la Albarrada San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se reinventan las miradas cinematográficas a las comunidades.
Juan Humberto Pérez, Juan Ernesto Regalado y Yolanda Cruz ya tienen sus películas en etapa de postproducción y las sacan adelante vía LECAMC. Chulbé, Senda Sagrada surge a partir de la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal en el 2016. Nace primero con la propuesta de que sea el retrato de un músico tradicional. Anteriormente se había propuesto el nombre de Huabajón, músico, en donde a través de un músico tradicional conoceríamos los sistemas de cargos, pero en el proceso pues fueron incluyéndose otros personajes y cambió, digamos, un poco la estructura de la película, y es donde se incluyen dos mayordomos mayores dentro de los personajes principales, y se sigue hablando de este recorrido de las personas a través del sistema de cargos en San Andrés Larraín. Nos enfocamos en los cargos religiosos, porque en San Andrés pues hay bastantes sistemas de cargos muy complejos, desde lo político, lo tradicional, lo religioso, y en este caso, en esta película, nos centramos en la mayordomía de San Andrés Larraín y también de una familia de músicos, llamada Román y su hijo Agustín. Escuchar los otros proyectos, hay proyectos también muy interesantes y creo que ayuda bastante para ir planteando nuevas propuestas, ir también como agarrando ideas, y además con las charlas que se han tenido, pues también uno va resolviendo dudas y va uno retroalimentando también, ¿no? Porque al final de cuentas uno quiere seguir haciendo audiovisual, uno quiere seguir haciendo documentales, y esto es como de suma importancia para futuros proyectos. A Elvis yo lo conozco desde ya varios años. Yo lo conocí en un taller de creación literaria. Un día me lo encontré y platicando sobre nuestros proyectos y qué es lo que estábamos haciendo, yo le había comentado que estaba haciendo un corto de una beca que me había yo ganado, y él me comenta que estaba haciendo un poemario, y me comenta la idea del poemario, y se me hizo como que muy interesante porque rompía con esta creencia que se tenía sobre Juchitán, sobre el Istmo como un paraíso para las y los muxes, y a través de su poesía él recopilaba historias de discriminación y desamor que varias muxes que él entrevistó, y en esta primera plática como que tuvimos como un pequeño acuerdo informal de trabajar juntos o hacer un documental sobre este proceso creativo que él estaba teniendo en ese momento. Eso fue en el 2017, 18 creo yo. Y desde la fecha, como la idea original, la fecha en la que estamos, pues el proyecto ha cambiado, ya no está en este proceso creativo, sino que a través de este proceso creativo de la creación o de la escritura de un poemario con estas poesías que evidenciaban la discriminación que la comunidad muxe tiene, le ha servido a él para reivindicarse. Más o menos por ahí fue mutando esta idea hasta llegar en lo que actualmente estamos aterrizando en ese documental. Ahora que en este año estamos ahora ya con la Post 1, la retroalimentación que tuvimos ayer con las asesoras y con los asesores nos ayudó mucho con el tema financiero, con el tema de cómo organizar nuestra ruta crítica, cómo organizar los rubros que habíamos puesto para ciertos gastos que íbamos a hacer. Nos hicieron ver igual que había que modificar igual ciertas cosas. En el tema de edición, creo que esta retroalimentación y que ellos hayan visto ya nuestro corte desde hace tiempo y que se hayan tomado como el tiempo para hacer anotaciones y hacer como sugerencias o retroalimentaciones muy precisas sobre lo que a consideración de ellos, si ellas piensan que podría enriquecer nuestro proyecto, nos da igual como que cierta claridad, nos da como más confianza. La primera fase es, yo apliqué con producción, mi proyecto se llama La Raya y leo docuficción, pero realmente es más ficción con elementos de documental.
Entonces, porque grabamos en mi comunidad, que está es una comunidad chatina, en la Sierra Sur de Oaxaca. Y entonces, pues es inevitable que no fuimos a un set, fuimos a un pueblo, entonces fuimos a grabar en el pueblo, estuvimos en el pueblo, vivimos en el pueblo por un buen rato, entonces la película va a tener esos elementos de documental, pero es ficción. Entonces yo apliqué para producción hace un año y obtuve esa beca y estuve también aquí en septiembre del 2022 y fue muy útil porque ahí me apoyaron pues más o menos como a predecir problemas que yo pudiera tener, a planear un poco más la producción y también había proyectos en esa etapa que estaban en postproducción. Entonces había un enfoque para esos proyectos. Fue bastante útil porque pude platicar con varios fotógrafos, con varios editores y estábamos explorando la posibilidad de 1 o 2 cámaras, estábamos evaluando eso, terminamos yéndonos con 2 cámaras. Fue útil. También creo que este año me parece mejor porque nosotros estábamos grabando en octubre, noviembre y ya estábamos hacia las carreras, entonces eso fue un poquito difícil y es un largometraje, entonces teníamos mucho equipo que juntar y preparar, pero sí fue útil y creo que lo más bonito de esta experiencia es que uno puede tener relación con otros productores y directoras, porque creo que compartimos experiencias y creo que eso a veces cuando uno hace cine, a veces uno se siente bastante solo como director o directora y entonces creo que poder compartir esa experiencia, como que esto nos apapachó un poco y nos dio como el ánimo de dar ese paso, ¿no? Que teníamos bastante miedo de darlo. Y ahora estamos un poquito más tranquilos, pero también igual estamos disfrutándolo mucho porque estamos conociendo otros directores, otros proyectos, otras historias. Y también siento que también como hemos madurado un poco también. Entonces también creo que LECAM también ha madurado también. Creo que año con año esto se pone mejor. Este año fue excelente. Creo que todos lo disfrutaron mucho. Yo aprendí mucho. O sea, he hecho varios documentales y ficción, pero creo que me encantó estar como detrás de la silla y no tener que estar yo hablando y tratando de enseñar, sino que de poder sentirme un estudiante de nuevo y poder como empezar de nuevo, como ese amor a crear otra película me están haciendo, ¿no? Y eso creo que es bonito y creo que esto es índice de que la experiencia, como está organizada, pues nos está sirviendo bastante y es muy útil para los futuros directores y los directores. Para que salgan adelante los proyectos emprendidos por las y los cineastas de LECAM, es invaluable el apoyo de los asesores, quienes desde distintas áreas del oficio cinematográfico ofrecen sus conocimientos y su experiencia a estas nuevas creaciones. Pedro de la Garza como postproductor y Ernesto Pardo, reconocido fotógrafo de cine documental, participan en este ejercicio de transmisión de saberes con las y los directores de los pueblos originarios. Mira, no he participado en ninguna residencia. Esta es mi primera participación en una residencia. He participado en algunos proyectos previo a que filmen, otros cuando ya están filmados. En el 2019, de hecho, fue la primera vez que vinimos por acá, invitados por María. Y hoy estamos viendo pues, logros ya en festivales de algunas películas y me da muchísimo gusto. El ejemplo, los Chun, que son geniales. Ambos, Humberto, que ya está con su película también. En realidad creo que he visto pasar como varias cosas, tantas, que de repente te das cuenta. Por ejemplo, una chica decía, necesito ponerle un poco más de sonidos a mi documental. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y como a qué hora crees que suenen más tus sonidos? Y como a las 4 de la mañana. Pues llévate una grabadora y grábalos. Y esta mujer le pegó. Es increíble la cantidad de cosas que suenan y que no nos habíamos percatado que pueden sonar a las 4 de la mañana, ¿no? Aprendes con ellos, ¿no? Y vas apoyándoles en lo que tú conoces, ¿no? Las historias que se están contando desde aquí se cuentan a partir de gente de aquí y no se están contando historias de aquí por parte de gentes que no son de aquí. Entonces, en principio, eso es lo bonito, que tiene su magia, sus cosas reales y su muy particular forma de verlas. Entonces, eso hace una cosa totalmente distinta, ¿no? De hecho, yo estaba platicando ayer de la posibilidad de, no sé, hacer un festival solo indígena y que
sería genial, ¿no? La ruta Maya. Y y he pasado todos los cortos de la gente o largometrajes. Creo que el papel a nivel nacional es muy importante, pero creo que no le estamos dando la fuerza a estas películas. Algo pasó por ahí en el Festival de Guadalajara, a los cuales yo quiero muchísimo, pero no hubo mucha forma de darle la fuerza, el papel que necesitaba la película de músico. Y es triste porque no tiene que ver que sea un documental o que sea un documental de una persona que viene de Chiapas. Es una película. Es una película y además es una película interesante, es buena y que vale la pena que la gente la conozca, ¿no? Entonces yo creo que hay algo, hay un clic que falta por hacerse para que esto pueda darse a conocer a la gente, porque la gente no sabe ni siquiera que existe. Solamente en festivales, pues no, creo que no. Hay algo que es un papel que yo creo que es parte de la distribución, de la forma de poder llegar al público, pero no sé, habría que plantearse de qué forma se puede llegar más hacia el público. Pues mi papel un poco es leer los proyectos antes de llegar. Hay proyectos que están en postproducción, entonces es más bien ver las películas en ese caso. Como de alguna forma hacer un diagnóstico de dónde están los proyectos, ¿no? Si están en un proceso temprano de escritura o están más avanzados, si ya tienen proyectos, si ya tienen personajes, si ya tienen locaciones, si ya tienen una escaleta o incluso un guión cuando son ficciones. Entonces un poco es como entender en qué parte del proceso están, revisando las carpetas y las películas que están en postproducción, y después empujarlos, preguntarles, darles ideas y hacer un análisis un poco con ellos sobre el centro de sus películas, ¿no? El tema, y también sobre la forma en que ellos se imaginan que van a contar esa historia, ese corazón, ¿no? que plantean en los proyectos. Este año escuchamos 13 proyectos, varios de ellos son 5 que ya están en postproducción. Películas, creo que todas muy importantes, con un corazón muy fuerte. Todas las películas que yo he escuchado en este espacio, antes de este año, siempre han tenido un corazón enorme y una necesidad de contar algo que les importa muchísimo, ¿no? Entonces, eso sigue existiendo. Hace 4 años esa necesidad era igual de fuerte que la de hoy, que en este taller de hoy. Lo que me sorprendió mucho es que las 13 presentaciones fueron muy claras también en la forma de exponer lo que quieren decir y la forma en que lo quieren decir, ¿no? Entonces, yo creo que hay una madurez del proyecto, pero que depende de los alumnos, por ejemplo, sobre todo, ¿no? De los chicos que vienen a tomar estos espacios para hacer cine. Y me parece que hay una madurez tal vez de 12, 10, 11 años, de grupos, de gente que ya se están conformando, ya no están trabajando solos, no están solos frente a la idea de hacer cine, sino que es gente que ya se acompaña y que ya hay un cine que está fuera del centro, que está haciendo cosas muy potentes, con muchísimo corazón y con muchísima intención para explicarnos y contarnos ese corazón de una manera que nos llegue, ¿no? Que nos toque. El cine que ahora se imagina, se produce y se termina desde LECAMC. Es un nuevo momento de la cinematografía mexicana. Es la oportunidad de diversificar temas y miradas en el país y además hacer partícipes a los grupos antes excluidos de la posibilidad de contar sus historias, lo que aman, lo que les preocupa, lo que ocurre en cada una de las comunidades donde emplazan sus cámaras. Yo creo que es una cinematografía naciente, o sea, va para arriba, o sea, está en auge. Afortunadamente están con todos los jóvenes cineastas de los diferentes pueblos originarios del país. El audiovisual pues está volviendo es una cosa a la que acceden prácticamente todas las comunidades gracias al internet, ¿no? Aunque sea poquita señal, todos conocen TikTok, ¿no? Entonces creo que el lenguaje audiovisual es algo como muy fascinante y además da muchas herramientas para también hablar mucho más desde otras cosmovisiones que no son tan racionales, ¿no? Como la occidental, ¿no? Más sensoriales, ¿no?
Entonces creo que es una cinematografía creciente que ahorita creo que lo que estamos viendo es el inicio de un fenómeno que va a crecer. Y que yo sí espero que no solamente el ECAMC no muera, sino que surjan muchas más iniciativas en los estados, en los municipios. Pues como política pública, aunque entiendo perfectamente el sentido de la película, como política pública tiene que seguir habiendo espacios para la promoción de este cine. De parte de los propios creadores, el esfuerzo que ponen en hacernos conocer sus películas, lo hacen de la manera muy actual a través de redes sociales, etcétera. Otras encontrarán el impacto que buscan de contar su historia, en el caso de ciertos documentales con temáticas muy dolorosas, pero a la vez luminosas, encuentran camino. Lo que necesitamos como personas fuera de que no somos esos creadores, a indígenas y a afrodescendientes, es darnos cuenta que al no ver estas películas nos estamos perdiendo de una enorme riqueza que pudiera mejorarnos la vida en todos sentidos, ¿no? El cine de las comunidades indígenas y afrodescendientes que promueve el ECAMC también crea una nueva mirada sobre lo que es el cine. Contra las lógicas de los cines industriales y comerciales, estas producciones buscan crear memoria, consolidar la identidad y sobre todo compartir los saberes y los sentires de las distintas comunidades que retrata. De entrada, antes tenía una idea totalmente, tal vez, como más comercial del cine, ¿no? No tiene mucho que conocí el cine documental. Y a través del cine documental he encontrado la manera de crear una memoria para mi pueblo. Desde el 2013 pues, me he encargado de estar haciendo registros y muchos de estos registros pues, están como guardados ahí, no necesariamente tienen que tener un fin como documental, reportaje o algo, ¿no? Entonces en este trabajo también hemos hecho varios documentales en mi pueblo. La mayoría de mis trabajos son hechos pueblo natal. Y también creo que es muy importante para darnos a conocer y mostrarnos cómo somos, ¿no? Más allá del folclore, más allá de que solo es como fiestas, sino que también es mostrar realmente lo que sentimos, pensamos y también entender que somos incluso una región diversa. Hablando desde la región Tzotzil, pues no es lo mismo la fiesta de nuestro pueblo vecino, Chenaló, Chamula, entonces también somos diversos desde lo regional, estatal e incluso nacional ni se diga. Entonces creo que ahí reside la importancia de mostrar nuestra gran variedad de tradiciones, culturas, formas de pensar y el cine es Bueno, para nosotros el cine, pues yo creo para comunidades originarias es muy importante. Primero es la preservación de nuestras lenguas. Yo estoy haciendo una película en chatino, creo que va a ser la primera ficción en chatino. Y creo que hay muchas comunidades que están perdiendo su lengua materna con una rapidez inmensa y esas lenguas van a desaparecer. Entonces creo que el cine nos ayuda a motivar a los jóvenes, que por ejemplo, que ellos puedan ver, niños que puedan ver una película en su propia lengua, que no es en una lengua que ellos no comprenden, en una lengua que ellos comprenden totalmente y que sientan que esa lengua es tan válida como la lengua oficial, que es el castellano, como es el inglés. Entonces creo que eso le da una validez bastante buena. Y también creo que es importante porque nuestras comunidades están cambiando rápidamente, nuestras tradiciones también están cambiando rápidamente. Y creo que para que un pueblo sobreviva por muchas generaciones, tiene que tener esas historias contadas y grabadas. Y creo que el cine es una herramienta muy buena para eso. Las producciones audiovisuales que están surgiendo desde el ECAMC ya son fundamentales para entender la actualidad del cine mexicano. Forman parte de la diversidad y la riqueza de nuestro acervo cinematográfico. Añaden las cosmovisiones, los saberes y las miradas de pueblos antes olvidados, que ahora toman por derecho propio espacios destacados en nuestras pantallas. Un cine naciente, sensorial, autorrepresentativo, que dialoga con las comunidades y desde las comunidades. Un cine propio que amplía nuestro concepto, nuestro gozo, nuestra apreciación total del cine.
Gobierno de México.